Tenemos que hablar en el día de hoy de Rosa Peral, la coautora del crimen de la Guardia Urbana, el crimen de su marido Pedro Rodríguez, que como sabéis era guardia en Barcelona. Y este es un caso, la verdad, muy conocido después de que Netflix hiciera un documental, luego una serie ficcionada, en donde había un poco de todo. Había crimen, había relaciones sexuales, habían personalidades que quizás nunca habíamos visto dentro de un caso como tal. Y dentro de lo que es estos hechos, este suceso, destacaba el perfil psicológico criminal. De hecho, en el propio juicio fueron explicando cómo era la personalidad de esta mujer para que realmente pudieran llegar a culparla luego de ser coautora, de haberle dicho a Albert, que era el otro condenado por los hechos, su amante, de terminar con la vida de su propio marido. Algo tremendo. Conocemos muy bien, bueno, también no, pero sí que conocemos todos este caso. Y luego, bueno, tenemos que dar la noticia del día de hoy, y es que se dice que Rosa Peral habría sido trasladada de prisión por planear una presunta agresión a una funcionaria de la cárcel de Tarragona. Había algunos medios hablando de que se habría premeditado nuevamente un crimen dentro de la cárcel. De esto se habló anteriormente, y es que parece que no para de tener problemas dentro de la propia prisión. Esta señora condenada a 25 años de cárcel por el crimen de la Guardia Urbana, y lo que vemos es que está experimentando el quinto traslado de centro penitenciario por mal comportamiento. Es terrible lo de esta mujer, trasladada en el día de ayer de forma expeditiva a otra prisión, a la prisión de Brians número 1. Y el cambio, lo que decían es que obedecía a motivos disciplinarios. Esta señora estaba planeando una presunta agresión a una funcionaria porque se habría obsesionado con ella, al parecer. Este es de los últimos conflictos. De hecho, es ya el quinto desde que está en la cárcel. El 16 de mayo de 2017 entró en prisión y esta señora no para. A los pocos meses de entrar en la otra cárcel, la directora la obligó a trasladarla de centro porque decían que desestabilizaba la paz social del centro. ¿Qué es lo que pasaba allí? Después lo que vemos es que pasó unos meses en Brians, luego volvió de nuevo a Guadras, a la primera cárcel, volvió a Brians, donde fue de nuevo expulsada por motivos regimentales, y luego fue trasladada a Tarragona. Y en el centro de Tarragona es donde ha pasado los últimos 5 años. Después de tantos cambios, pues parece ser que ahí teníamos una causa también en donde salían un montón de noticias asegurando que ella presuntamente había intentado contratar a un sicario para matar a su ex marido. Y en 2024 la dirección del centro abría otro expediente disciplinario a Rosa Peral por planear esta agresión de una funcionaria del centro que sufrió un intento de asfixia, incluso le arrancaron mechones de pelo, y todo esto lo había planeado ella supuestamente. Habría pagado con tabaco, con sustancias, para llevar a cabo esta agresión, y como consecuencia de todo esto, Rosa Peral fue enviada nuevamente a un módulo de aislamiento y luego cambiada de centro penitenciario. No puede parar esta señora, ni siquiera en la cárcel. Sinceramente, no hay reinserción posible para ella. Lo estamos viendo. Creo que es algo que se tiene que tener en cuenta. Este tipo de cosas que pasan dentro de prisión con ella allí, y que no obedece las normas, que no obedece absolutamente nada. Y es una persona que no puede estar. Es que ni siquiera puede estar ni en la cárcel. O sea, es una cosa de locos. Pero bueno, también es cierto que dentro de prisión, en conversaciones privadas con algunas presas, dicen que ella llegó a reconocer haber matado a Pedro Rodríguez, algo que no reconoce fuera, algo que sabemos que iba en cartas secretas, en relaciones explosivas. Hay un montón de cartas secretas por parte de Rosa Peral dentro de prisión. Incluso se hablaba de que supuestamente intentaba seducir a algunas personas del centro. Parece que no pasa igual
con hombres que con mujeres. Con los hombres, bueno, se aseguraba que ella tenía un poder de seducción impresionante. Esto, bueno, aseguraron personas que habrían estado con ella en esos momentos, y es cierto que en los momentos previos al crimen estaba con Pedro Rodríguez, que era su pareja, luego estaba con el amante, que era Albert, que es el que termina matando. También estaba con algunos vecinos, hay conversaciones sobre eso. Era una persona sexualmente, parece ser, muy activa, por lo que hemos ido viendo durante el juicio de este caso. Pero luego, yéndonos al perfil psicológico y criminal de esta señora, que es algo que destaca mucho y que a algunas personas le llama la atención, teníamos un perfil de psicopatía, histrionismo, maquiavelismo y narcisismo. Lo que hablaban es que mostraba una falta de respuesta afectiva total esta señora, que encajaba casi en su totalidad con los 16 criterios utilizados por un autor para detectar la psicopatía. Lo que pasaba es que en el perfil de Rosa Peral sobresalía un rasgo psicopático bastante claro. Era el uso de la técnica de la triangulación amorosa, que le llevaba a introducir constantemente a una tercera persona en todas sus relaciones amorosas, todo para consolidar su poderío, evitando asumir responsabilidades de sus acciones. Bueno, ahí veíamos que a Rosa Peral arrojaba unos resultados normales dentro de estas escalas, pero destacaba una constante necesidad de aprobación social. Luego también la presencia del trastorno histriónico de la personalidad, una patología que se manifestaba con la búsqueda constante de atención para obtener la aprobación de los demás. Y en el perfil de Peral era recurrente el uso del conocido love bombing, que era una táctica para ligar que escondía una manipulación encubierta, pasando de la idealización al comienzo de la relación para terminar mostrando desinterés y apatía. Las personas histriónicas usaban la seducción para manipular a otras, buscando la imposibilidad de un rechazo a sus peticiones, por muy macabras que sean. Y evidentemente, después de esa impulsividad, conllevaba la realización de acciones precipitadas sin considerar las consecuencias de sus acciones a largo plazo, obviamente encajando así ese perfil de Rosa Peral en el crimen de la Guardia Urbana. Hubo muchos peritos que analizaron el perfil psicológico de esta señora, también el de Albert, y vemos que estaba marcado por componentes compulsivos, algunas conclusiones que, por un lado, los peritos de la defensa señalaban que sufría estrés, depresión, que tenía temor a que Albert le hiciera algo. Pero bueno, había otras conclusiones por parte de los de la otra parte, que evidentemente señalaban todo lo contrario, que en el momento de los hechos Rosa Peral tenía plena capacidad de sus facultades, que ella había analizado todo lo que iba a hacer, descartaban ningún tipo de trastorno mental o de personalidad que le impidiera decidir en sus actos. Y realmente era intensa, a niveles de simulación que tenía elevadísimos, y todo esto hizo sospechar de que en realidad no tenía ningún miedo a Albert. Incluso ella misma lo había convencido de planear aquello que luego hicieron. Bueno, obviamente ha habido ese juicio popular hace un tiempo atrás, en donde se condenó a Rosa Peral y Albert López, que era su amante, que eran guardias urbanos. La verdad, un caso muy llamativo. Mucha gente se preguntaba el cómo pudo haber pasado los test psicológicos de la escuela de la policía, algo tremendo. Bueno, vamos a ver qué dice también por aquí Carlos Quílez acerca de estas últimas noticias del caso Rosa Peral o la Guardia Urbana. Han trasladado de cárcel a Rosa Peral, como saben, condenada a 25 años por el asesinato de Pedro Rodríguez, de quien era su novio. Un asesinato que, según la sentencia, perpetró Rosa Peral, agente de la Guardia Urbana, junto con un exnovio, también agente de la Guardia Urbana, Albert López. La han trasladado de la cárcel del módulo de mujeres de la cárcel de Tarragona al módulo de mujeres de la cárcel de Brians. Y el motivo es, oficialmente, porque Rosa Peral es causante de inseguridad dentro de la cárcel. Es decir, se habla, por parte de las fuentes oficiales consultadas, a que esta mujer genera inseguridad tanto en los empleados, en los funcionarios, como genera una inseguridad en
en el clima penitenciario con el resto de compañeros y compañeras reclusas del centro penitenciario. Bueno, para muchos ahora está más claro que nunca quién pensó, quién hizo todo, quién planeó todo lo posible para que el crimen de su pareja se hiciera como se hizo, todo estudiado, y que el tiempo claramente pone todo en su sitio, pone todo en su lugar, ¿no? Porque es cierto que había muchísima gente diciendo que creían que no, pero ostras, aquí lo vemos, que a día de hoy todas estas noticias creo que hacen más hincapié incluso en que estuvo muy bien basada esa condena. Otras fuentes apuntan a que se trata de un pique entre esta mujer, Rosa Peral, y una funcionaria. Parece ser que esta funcionaria habría entrado en su celda para un registro, le habrían contado varias naranjas, fruta, y eso fue objeto de un expediente de un parte por parte de esta funcionaria. Rosa Peral le habría recriminado eso: oiga, ¿por qué me abre usted un parte por 4 miserables naranjas? Habrían llegado al insulto, incluso a la amenaza: pues te voy a dar una no sé qué, tú me vas a dar a mí, yo te voy a dar a ti, y ahí quedó la cosa. Por lo tanto, la versión sobre que Rosa Peral tenía un plan urdido para acabar con la vida, para agredir a esta funcionaria y por eso la han trasladado, no es exactamente el que circula en los pasillos de la cárcel. Circula más una actuación, no digo una venganza, pero sí una actuación reactiva por parte de esta funcionaria contra la polémica y siempre mediática en Rosa Peral. En cualquier Bueno, tampoco no entiendo cómo podía tener una naranja allí, pero bueno, ya sabemos. Lo que decían es que no se podían tener naranjas, ni mucho menos allí. Más que nada, bueno, decían que ninguna fruta en las celdas, ¿no? Por el tema de los insectos y todo eso, pero bueno. Luego también es cierto que dentro de la cárcel hubo varias compañeras de prisión de esta señora que en un momento dado hablaron con los medios de comunicación y básicamente señalaron que de esta mujer había ya gente obsesionada dentro de prisión. Algunas internas estaban obsesionadas con ella porque querían tener relaciones íntimas. Incluso lo que dijo esta compañera de cárcel en su momento es que Rosa Peral había mantenido relaciones tanto con hombres como mujeres dentro de la estancia de esa cárcel. Decía que hizo una estancia para comunicar que había estado con un chico de allí, un interno. Es cierto que creo que no podría hacer vis a vis en aquel momento, pero ostras, es muy llamativo el cómo a primera de cambio consigue lo que quiere, ¿no? Esta señora hasta dentro de la prisión. Caso, esta mujer contra su voluntad, y nos consta, porque hemos hablado con su familia, que está muy preocupada por la nueva situación. Rosa Peral se encuentra ya en una nueva cárcel haciendo amigos o amigas. Ya lo veremos, la cárcel de Brians. ¿Qué tal? Bueno, aparte de todo esto, estamos hablando de el perfil psicológico de esta persona, pero es que ella sabía, evidentemente, todo lo que había sucedido, el cómo se había trasladado el cuerpo en el maletero de aquel coche al pantano, el cuerpo de su pareja, Pedro Rodríguez, este agente al cual mataron. Estaba todo premeditado. Pero es que es muy llamativo el cómo tan solo unas horas después de haber terminado con la vida de este hombre, ella se puso a mandar fotos eróticas a un vecino, a otra persona que no era Albert, que era otro vecino. O sea, es impresionante. Sabemos que el día del 1 al 2 de mayo de 2017 mataron a Pedro Rodríguez, esta agente de la Guardia Urbana de Barcelona. Obviamente se desconocía la autoría del crimen en aquel momento. Luego se sabía que había sido entre Rosa Peral y Albert López y que habían trasladado su cuerpo en el maletero de un coche al pantano de Foix. Luego lo habían quemado y demás para no encontrar absolutamente ni una prueba. Pero es que ya el día 3 de mayo lo que se puso a hacer esta mujer fue intercambiar fotos eróticas con su vecino. Una persona que acaba de matar a alguien, pues empieza a colocar fotos eróticas a otra persona que estaba fuera de estas relaciones. O sea,
Es impresionante, pero bueno, es algo que está ahí, que sale de los Mossos d'Esquadra, de sus informes, después de una revisión del teléfono móvil de Rosa por los investigadores del caso. Decían: se remiten fotos eróticas. Luego es cierto que este señor declaró en calidad de testigo, reconoció en su testimonio que 2 días después del hecho intercambió algunas fotos con Rosa y declaró que la noche de autos, la del 1 al 2 de mayo, estuvo en su casa con su pareja, que estuvo viendo una película y que al día siguiente empezó a hablar por WhatsApp con Rosa Peral y que ahí se remiten fotos eróticas, como decía los Mossos d'Esquadra en sus informes, ¿no? Bueno, básicamente este señor le pedía a Rosa que borrase todos los mensajes para que no lo viera nadie y para que la pareja de este no se llegara a enterar. Esto es lo que recoge el sumario y dice: claro, si no me mata. Bueno, obviamente vemos que había aquí relaciones de todo tipo, un montón de escándalos. De hecho, es cierto que hubo un escándalo, ahora que lo recuerdo. Ella creo que supuestamente fue gogó de discoteca también. Y luego hubo una persona que era un alto mando de la Guardia Urbana de Barcelona. No sé, esto creo que fue en 2009 o 2008, si no me equivoco. Pero básicamente ella grabó aquel vídeo manteniendo relaciones íntimas con él. Y parece ser que lo compartió con todos los compañeros del cuerpo. Aquí no se sabe quién fue realmente. De hecho, fue el conocido no por venganza de la Guardia Urbana. Esto trascendió a los medios y estaba ella involucrada ya en aquel momento. O sea que desde hace muchísimo tiempo venía trayendo cola, desde el 2008 hasta 2017, ¿no? Que es cuando se comete el crimen de Pedro. Pues toda su vida había sido pues un escándalo tremendo. Vemos que jugaba varias bandas. Con Pedro llevaba casi 1 año de relación. En solo 1 año y medio él se había ido a vivir a casa de ella, se habían separado, se habían reconciliado, se habían prometido, habían decidido tener un hijo en común. Luego con Albert López seguía manteniendo una relación a escondidas. De hecho, unos meses antes del crimen, Rosa Peral le mandó un mensaje de texto diciéndole que le echaba de menos. Todo esto figura en el sumario, evidentemente. Y Albert le pasó el mensaje a Pedro y eso desencadenó una crisis total. Pero también reveló la investigación que cuando empezó con Pedro, aún no había acabado del todo su relación con el padre de sus hijas. También con su vecino Manuel, con el que había tenido relaciones unos meses antes, se seguía mandando fotos eróticas, como vemos 2 días después de los hechos, y del mismo modo la relación que había tenido Rosa con Manuel ya habría tenido lugar estando ella en una relación con Pedro. Esto revela todas las declaraciones. De hecho, un amigo de Pedro que asegura que la primera vez que vio a Rosa y a Pedro darse un beso en público fue en septiembre de 2016. Incluso le preguntó a Pedro si estaban juntos y él respondió que sí, y solo 2 meses más tarde, en noviembre, Rosa y su vecino mantuvieron una relación sexual que él reconoce ante el fiscal. Bueno, es tremendo todo esto. Luego evidentemente hablamos de expulsiones de las 2 prisiones en las que ella estuvo y seguiremos comentando todo este caso. Queríamos poner un poco los puntos sobre las IES y todo lo que esta señora pues había hecho con anterioridad que se vincula en los medios de comunicación. Vamos a contarles hoy en Territorio Negro, seguro que la recuerdan perfectamente porque la tenemos muy reciente, ¿no? Es muy fresca. El pasado 4 de mayo fue hallado el cadáver de un agente de tráfico de la Guardia Urbana de Barcelona. Era el cuerpo de Pedro Rodríguez, que estaba prácticamente consumido por el calor, por las llamas, y estaba pues en el maletero dentro de su propio vehículo. Las investigaciones de los Mossos d'Esquadra para esclarecer el crimen han revelado una especie de triángulo, de siniestro triángulo de amor y muerte, del que formaban parte la víctima, claro, y otros 2 guardias urbanos que son los que han acusado de asesinato. Son Rosa Peral, ella, y Albert López, él. Bien, pues de esta historia negra y de sus personajes nos va a hablar hoy en el Territorio Negro Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu. Hola, muy buenas tardes, Julián. Hoy en solitario, ¿eh? Hoy hemos dado fiesta a Luis Rendueles. Sí, le hemos dado el lunes libre. Bueno, esta historia nace, decíamos, cuando se encuentra el cuerpo de un guardia urbano prácticamente calcinado.
Hablemos del lugar de este hallazgo. Bueno, está junto al pantano de Foix, allí en la provincia de Barcelona, en una pista forestal, en medio de una zona boscosa bastante recóndita, ¿eh? Un excursionista encuentra los restos de un coche que estaban aún candente, aún caliente, estaba el fuego extinguido ya, apagado, pero el coche estaba todavía muy caliente. Estaba absolutamente devorado por las llamas, completamente negro, no quedaba nada dentro del coche y quedaba lo que es el chasis, las partes metálicas nada más. Dentro del maletero hay un cadáver, o más bien lo que queda de él, porque estaba reducido casi a cenizas como el resto del vehículo. Afortunadamente, la policía pudo encontrar en esos restos del coche el número de bastidor que tienen todos los vehículos y que resiste bastante la acción del fuego. Está grabado, digamos, y no es un papel, sino que está grabado dentro de la chapa, ¿no? Y ese número de bastidor sirve a los Mossos para empezar ya, para tener algún hilo del que empezar a tirar. Y en pocos minutos, los Mossos de Escuadra averiguan que el coche pertenece a Pedro Rodríguez, que es un agente de tráfico de la Guardia Urbana de Barcelona. O sea que en ese momento ya los Mossos, además con mucha rapidez, los Mossos ya tienen claro quién es el propietario del coche. En cuanto al cadáver, si estaba tan calcinado, tampoco era fácil identificarle, ¿no? No, era imposible identificar ese cadáver porque no quedaba prácticamente nada de él. Quienes prendieron fuego al coche no lo hicieron de manera aleatoria, no lo hicieron de cualquier forma, sino que se preocuparon de que se quemara muy despacio para que el maletero hiciese un efecto de horno. En el maletero estaba el cadáver y el maletero lo que hizo fue hacer las veces de horno, ¿no? Pese a ello, el fuego sí que no destruyó una prótesis metálica de espalda que Pedro Rodríguez, el titular del coche, llevaba desde el pasado mes de octubre. Y como todas las prótesis de espalda o de cualquier otra cosa, esa prótesis llevaba un número de serie y ese número de serie llevó a la identificación ya esta sí definitiva de Pedro Rodríguez. O sea que primero encuentran el coche es de Pedro Rodríguez y el cadáver también es de Pedro Rodríguez. Esa prótesis por lo menos. Por el número de esa prótesis, eso es. Bueno, ¿y quién es Pedro Rodríguez? ¿Es un agente más de la Guardia Urbana? ¿Tiene algún pasado particular? No es un agente más. Estaba en el momento de los hechos, cuando es asesinado, estaba apartado del servicio a consecuencia de un gravísimo incidente que protagonizó él el pasado 15 de agosto. Ese día, un motorista, un chaval de 18 años, se saltó un control de tráfico montado en la carretera de Arrabasada, allí en Barcelona, y Pedro, que formaba parte de la dotación de ese control, estuvo a punto de ser atropellado por el motorista y salió detrás de él. Las cámaras de la perrera municipal, que están muy cerca del lugar de los hechos, grabaron a la gente agrediendo al motorista, cómo lo zarandea, lo tira contra unos contenedores y, bueno, pues le da una curiosa paliza. La propia unidad de asuntos internos de la Guardia Urbana puso los hechos en conocimiento del juzgado, pero el policía no llegó al banquillo porque la víctima y él llegaron a un acuerdo económico de indemnización para que no llegase al banquillo. Pese a ello, el agente, esto es la vía penal, pero en la vía administrativa, el agente seguía suspendido y tenía un expediente disciplinario abierto que podría acabar casi con toda seguridad con la expulsión del agente del cuerpo. Y eso es lo que estaba todavía... tramitándose en ese momento. Tramitándose, bien. La víctima, por tanto, el hombre asesinado o calcinado en ese momento, ¿no? Es un agente suspendido y supongo que los Mossos de Escuadra pues debieron de investigar a fondo ese incidente con el motorista y al entorno más cercano, a ver si de ahí sacaban alguna pista. Eso es, empiezan a investigar, bueno, pues todo como en esa teoría que hemos explicado aquí a veces de los primeros círculos, a ver si ahí podría estar el enigma de este asesinato tan brutal. Y se enteran a las primeras horas de la investigación que Pedro mantenía desde el pasado verano una relación sentimental con una compañera, con Rosa Peral. De hecho, vivían en la misma casa, vivían juntos en Vilanova y la Geltrú, junto a las dos hijas de la mujer. Los Mossos interrogan a Rosa, lo primero, a las pocas horas de encontrar el cuerpo, y la mujer les dijo que sí, que había discutido con Pedro y que se había marchado de casa 2 días antes del hallazgo del cuerpo, es decir, el día 2 de mayo. Dice que no denunció su desaparición porque pensaba que su pareja, bueno, pues estaba tomando un tiempo, quería replantearse su relación, no estaban del todo a gusto. Y tampoco intentó ponerse en contacto con él. Los Mossos le preguntan, bueno, ¿le has llamado? ¿Has ido a verle? Y ella dice que no le quiso llamar. Y los agentes comprueban que efectivamente le piden su teléfono y ven que no hay ni ninguna llamada, ni WhatsApp, ni mensajes, ni nada. Algo parece, por tanto, no cuadrar ya desde ese primer momento, ¿no? Porque que no haya ni siquiera una llamada de Rosa interesándose por su pareja, pareja o expareja, si se sigue su versión y es verdad que él se ha ido, ¿no? Pero en los días siguientes, ¿qué comportamiento tiene Rosa? Imagino que la policía estaría muy al tanto, ¿no? Sí, esa primera entrevista con ella no deja muy convencidos a los investigadores de los Mossos de Escuadra y el día 7, 3 días después del hallazgo del cuerpo, Rosa actualizó su foto de perfil de Facebook y puso una con Pedro a modo de homenaje. Otros 3 días después, el día 10 de mayo, Rosa acude junto a un centenar de agentes de la Guardia Urbana al pantano de Foix, al lugar del hallazgo, a rendir homenaje
homenaje al policía asesinado. Allí soltó alguna lágrima, recibe el pésame de sus compañeros, depositan unas flores, unas imágenes, unas fotografías de Pedro y le dice a los compañeros en ese momento que había solicitado escolta porque estaba asustada, tenía miedo, dice, de que le iba a pasar algo parecido a lo que le había ocurrido a Pedro. Ella piensa que el asesino de Pedro podía también tomarla contra él, pero tampoco da ninguna razón sólida. Ya, o sea que ella, digamos, se comporta como aunque no estuvieran casados, se comporta como una viuda, ¿eh? Sí, sí, esos días desde luego, de viuda doliente, allí en ese homenaje, llora, bueno. Pero alguien hace llegar a los Mossos de Escuadra una fotografía muy significativa de días atrás, concretamente del día 4 de mayo. El mismo día, recordemos, que su pareja, que Pedro, estaba siendo consumido por el fuego dentro de ese coche. Rosa, en esa imagen que ha publicado La Vanguardia, sí, posa en la fotografía junto a su compañero Albert López y le saca la lengua al fotógrafo. Están en una comida junto a otros compañeros de la Guardia Urbana en un restaurante de Poblenou y a nadie le sorprende la intimidad y la confianza que parecen tener Albert y Rosa. La Guardia Urbana sabía que habían sido pareja y compañeros en la USD, compañeros de patrulla en la unidad de apoyo diurno de la Guardia Urbana. O sea que esa comida se celebra 2 días después de que supuestamente Pedro se marchase de casa y por tanto el día en que aparece su cadáver ardiendo junto al pantano, ¿no? Bien, eso es. O sea, él estaba ardiendo y ella está de comida, ¿sí? Estaba de comida, eso bien. es. Hablemos ahora del segundo vértice del triángulo, ¿no? Ahora hablemos de ella, de Rosa Peral, la que se fotografió con la lengua, sacando la lengua. Bueno, un personaje apasionante, como veremos ahora. Con solo 20 años, en el año 2006, Rosa se presentó a las oposiciones para ingresar en la Guardia Urbana. Hasta ese momento ella se ganaba la vida como gogó, como bailarina de las discotecas más conocidas de Barcelona. Aprobó la oposición, ingresó en la Escuela de Policía de Cataluña y de la escuela sale al año siguiente, en el año 2007, con un expediente bastante bueno, por cierto. Ella pasa, como todos los agentes, 2 años en prácticas en la comisaría de Ciudad Bella y en el año 2009 se incorpora a esa unidad que te decía antes, a la USD, que es la unidad de apoyo diurno de la Guardia Urbana. En aquellas fechas, precisamente, se casó con un mozo de escuadra, tuvo 2 hijas con él, pero casi al mismo tiempo inicia una relación extramarital con un superior de la Guardia Urbana que acabó muy pronto, aunque esa relación sigue coleando hasta hoy, pese a que han pasado 8 años. Sí, ahora nos contará Manu por qué sigue coleando esa relación que mantuvo con un superior, porque a mí esto me ha sorprendido muchísimo. Sí, el pasado mes de abril Rosa le contó a un periodista de La Vanguardia los detalles de la pornovenganza de la que fue presuntamente objeto por parte de ese superior con el que mantuvo una relación. Se trata de un hombre 13 años mayor que ella entonces era muy joven cuando inicia esta relación, tenía apenas 22 años, él era 13 años mayor, y el día 28 de febrero del año 2008, después de dejarle, todos los contactos de Rosa recibieron una imagen de ella haciendo una felación a un hombre. El correo, según la Fiscalía, fue enviado por el superior de la mujer empleando las claves de Rosa, que ésta le había facilitado mientras estaban juntos, porque decía que era un tipo muy celoso y tenía el control sobre su correo electrónico. Yeah. El juicio de esta pornovenganza precisamente se iba a celebrar el pasado 15 de mayo, pero ese día Rosa estaba ya detenida. Así que ese juicio, en fin, la pornovenganza va a quedar... Bueno, luego me cuentas. Desde luego, hasta ahora, fíjense que Rosa Peral pues parece un personaje de cine o de novela negra, ¿no? Sí, desde luego que sí. Es una persona que parece atraer los problemas. Ella también, aparte de esta pornovenganza, es coprotagonista de un oscuro episodio ocurrido en la montaña de Montjuïc el 9 de agosto del año 2014. Menuda historia esta que vas a contar ahora también, ¿eh? Ese día Rosa patrullaba junto a Albert López, recordemos, el guardia urbano con el que posa en la fotografía, y ambos actuaron contra un grupo de vendedores ambulantes. Esta unidad, una de las actuaciones más frecuentes que tiene es esta persecución de los vendedores ambulantes, ¿no? Bueno, uno de estos vendedores, José Antonio González, de 50 años, logra escapar a la carrera, pero la policía le localiza un poquito después. Rosa es la primera que llega hasta él, intenta detenerle, pero según el atestado instruido por la Guardia Urbana, el hombre sacó una pequeña navaja e hirió un par de veces en una tibia a la policía. Su compañero Albert hizo ademán de desenfundar la pistola para que el tipo soltase la navaja, pero en ese momento el vendedor salta de espaldas hacia unos arbustos y esos arbustos ocultaban un precipicio de 20 metros por el que se despeña el vendedor y se muere, se mata. Supongo que esa muerte se investigó lo suficiente, ¿no? Bueno, los Mossos dieron por buena la versión de los 3 guardias urbanos que participaron directamente en la detención del vendedor. Uno de ellos es Rosa, el otro es Albert y un tercer agente falleció tras un accidente de tráfico hace relativamente poco tiempo. El juzgado cerró el caso después de que los Mossos no vieran ningún delito y nadie, y esto es terrible, ni siquiera los familiares de la víctima preguntaron por esa muerte hasta ahora mismo. Ni un juzgado, ningún grupo de la oposición, ni siquiera la familia.
Claro, ahora sí que han preguntado, porque Rosa y Albert, los dos detenidos por la muerte de Pedro, estaban juntos también en ese episodio. Y hablemos ahora del tercero, hablemos ahora de Albert. Es el tercer vértice, el tercer protagonista de este triángulo. ¿Qué sabemos de este hombre? Albert López es un tipo duro, un tipo grande, alto, de más de 100 kilos de peso, aficionado al gimnasio, al boxeo, al kickboxing y a las motos de gran cilindrada. Tiene una BMW de altísima cilindrada, muy potente. Él ha sido pareja sentimental de Rosa de manera intermitente en los últimos años, además de formar con ella pareja de patrulla durante varios años. Aparte de la muerte del vendedor, Albert ha protagonizado otros 2 incidentes bastante graves. En el año 2011 fue juzgado y absuelto por agredir a un mantero y al año siguiente fue condenado por dar una paliza a un vendedor senegalés, y de esto te acordarás. Es una agresión que fue grabada en vídeo y difundida por todas las televisiones. Sale él dándole gomazos, dándole porrazos a un vendedor senegalés que está en el suelo. Pues menuda pieza. Y ya, en fin, ya hemos presentado a los 3 protagonistas, a los 3 vértices del triángulo. Tienen en común, claro, que pues pertenecen al mismo cuerpo, visten el mismo uniforme, el de la Guardia Urbana de Barcelona, y los 3 se han visto envueltos, eso es evidente, en asuntos turbios. Que si agresiones, que si una muerte, que si una porno venganza. Bueno, y en mitad de todo esto, el pasado 13 de mayo, los Mossos d'Esquadra deciden detener a Albert y a Rosa por la muerte de su compañero Pedro. ¿Qué llevan los Mossos? Digamos, ¿dónde están los indicios para que lleguen a arrestar a sus compañeros? Bueno, los agentes de la Guardia Urbana. Recordemos que han pasado apenas 9 días desde el hallazgo del cuerpo y, como te decía antes, las explicaciones de Rosa en el primer momento no convencen a los investigadores, que centran ya el foco, centran las pesquisas en torno a ella, ¿no? De hecho, ella es detenida el día 13 cuando va a comisaría a presentar una denuncia. ¿Contra quién? Contra Albert, contra su compañero. Dice que la estaba acosando. Cuando le empiezan a preguntar por esa denuncia, por la razón de esa denuncia, no les cuadra nada a los Mossos y deciden detenerla. Además, hay un detalle que llama poderosamente la atención del grupo investigador de los Mossos d'Esquadra. Tras esa comida en la que Rosa y Albert son fotografiados, recuerden, el día que se ha encontrado el cadáver de Pedro, él se presenta a trabajar con el pelo completamente rapado y sin barba, una barba que cuidaba celosamente desde años atrás y con la que aparecen todas las fotografías, una barba muy cuidada, así, una barba tipo hipster, ¿no? Pero hay más. Rosa y Albert apagan durante unas horas sus teléfonos. Esas horas son exactamente las horas que coinciden con la data de la muerte, aproximadamente, la muerte de Pedro. Pero, y esto se ve que no lo sabían, hay apps, hay aplicaciones en el móvil que, pese a tener el teléfono apagado, siguen geolocalizando el teléfono. Y sus teléfonos están posicionados, ¿dónde? Pues sí, naturalmente. En el pantano de Foix. Muy cerca del pantano de Foix, donde fue encontrado el cuerpo de Pedro. Esas apps les delatan, en este caso, a los dos. Pero además, el padre de las hijas de Rosa, ese mozo de escuadra con el que contrajo matrimonio, le contó a sus compañeros que una de las niñas le había dicho que vio a su madre manchada de sangre, que oyó gritos y vio manchada a su madre de sangre poco antes de encontrarse el cuerpo de Pedro. Es decir, que por lo que veo los Mossos d'Esquadra tenían pruebas o había pruebas suficientes para implicarles en el crimen, ¿no? Y después de la detención, ¿encontraron más pruebas? Hay varios registros, se registraron las taquillas de los dos, de Albert y de Rosa, les excarcelaron de hecho para acudir con ellos, y luego hay registros en sus domicilios y en los coches. En el maletero del coche de Albert hay un dato muy significativo, que es que desprendía mucho olor a gasolina, probablemente la que se empleó como acelerante del fuego para deshacerse del cadáver. Y allí mismo en el coche hay rastros de sangre que ya veremos si esa sangre corresponde a Pedro o no. Eso es. Tras tomar declaración a los dos, el juez encargado del caso los envió a prisión a los dos, porque considera que hay pruebas suficientes contra los dos, aunque ni los investigadores ni el instructor han podido hacer, y esto es todavía lo que falta, hacer un relato preciso de exactamente lo que ocurrió, cómo se desarrollaron los hechos. ¿Ellos qué han contado? Porque supongo que cuando les detienen, no sé si estarían lo suficiente de acuerdo como para mantener un relato idéntico los dos, ¿o no? No, en un principio Rosa mantuvo su inocencia, le dijo a los Mossos que no sabía nada de Pedro desde 2 días antes del crimen, pero luego se ve que, macerada durante esos 2 o 3 días en el calabozo, ante el juez, cambió su versión e hizo un relato en el que cargaba todas las culpas contra su compañero y amante, Albert. Dijo que este estaba obsesionado con ella, que quería recuperarla, que quería casarse con ella y que veía a Pedro como un obstáculo, aunque ella le había dicho muchas veces que no quería saber nada de él y que no quería retomar su relación con él, que quería seguir siendo fiel a Pedro. Ella se presenta como víctima de un acoso, pero claro, cuando el juez y los Mossos d'Esquadra le piden pruebas de ese acoso, ella no tenía ni un solo mensaje en el teléfono que apuntalase esa hipótesis. Y pese a que el posicionamiento del teléfono de Albert demuestra que Albert solo fue 2 veces a casa de Rosa en los últimos meses. Si está siendo acosada, te perseguiría a casa también, pero no. Él solo aparece 2 veces en su casa, el día del crimen y al día siguiente del crimen. ¿Y qué contó Rosa sobre lo que pasó el día del asesinato?
Bueno, ella le cuenta a los Mossos de Escuadra en esta última versión que Albert se presentó en su casa con el rostro cubierto por un pasamontañas, que le pide que subiese al piso de arriba con sus hijas y que cuando bajó, Pedro ya estaba muerto. Rosa dijo que le había asesinado con un hacha que no aparece por ninguna parte, los Mossos no han encontrado nada, y que Albert la obligó bajo amenazas a ella y a sus hijas, amenazas terribles, amenazas de muerte, a limpiar la sangre de la casa y a deshacerse del cadáver. Esas mismas amenazas hicieron posible, según ella, que luego se fuesen a comer tranquilamente con sus compañeros. Hombre, no parecen muy creíbles esas amenazas, ¿no? Después de verlos en la fotografía bromear y sacar la lengua muy relajada en esa comida. Eso es lo que contó ella. Y Albert, ¿el que contó después de haber sido detenido? Pues supongo que te lo puedes imaginar. Albert dijo que ella y Rosa que él y Rosa seguían siendo amantes y que la mujer, en un momento dado de ese día, le llama pidiéndole ayuda. Él, naturalmente, acude a casa de Rosa y allí lo que se encuentra es a Pedro ya muerto. Su compañera y amante le ruega que por favor le echase una mano para deshacerse del cadáver y así lo hizo, yendo hasta el pantano de Fox y prendiendo fuego al coche de Pedro. Ya. Supongo que la verdad no estará ni en una ni en otra versión, ¿no? Tendrá que finalmente la policía hilar, ¿no? Y la justicia luego decidir. Las investigaciones tendrán que averiguar esa verdad. Tampoco está claro el móvil de este crimen, porque en realidad, ¿por qué le mataron? No, ahora presuntamente. Ahora todo entra en el terreno de las hipótesis, porque, como te decía antes, no hay un relato hilado, no hay un relato de exactamente lo que ocurrió, porque tampoco el estado del cuerpo en el que fue hallado el cuerpo de Pedro, lo único que indica es que, bueno, podría ser compatible la causa de la muerte con un golpe muy fuerte a la altura de las vértebras o de la base del cráneo. Pero lo que creen los Mossos es que ambos actuaron de común acuerdo, que los dos tienen idéntica responsabilidad, aunque probablemente todo fue improvisado, no fue un crimen planificado ni mucho menos, y a la vista están todos esos cabos sueltos que han dejado por el camino, ¿no? Sobre el móvil, pues hay dos hipótesis, que, insisto, estamos en el terreno de las hipótesis nada más, pero hay dos hipótesis que tienen mucha fuerza. La primera, la vamos a llamar la más clásica, es que Pedro, la víctima, descubriera que Albert y Rosa seguían siendo amantes y se montase una bronca, una discusión que acabó de la peor manera posible. Y la otra versión, que es mucho más siniestra, es que Pedro era depositario de un secreto sobre lo ocurrido en la montaña de Montjuïc con ese vendedor y amenazase con contarlo. Y Rosa y Albert decidiesen callar la boca para siempre. Yeah. De hecho, Rosa apuntó en su última declaración ante los Mossos algo en este sentido, ¿no? Ella también se eximió de cualquier responsabilidad en la muerte de ese vendedor y dijo que había sido Albert el responsable de empujarle por ese barranco. Y del tema de la pornovenganza, del cargo de la Guardia Urbana que cuando Rosa le echa de su vida difunde la fotografía. Bueno, ¿Se podrá hacer ese juicio o se para todo? Bueno, se tendrá que celebrar porque son cosas distintas. Claro, por eso digo, está bien saberlo, ¿no? De hecho, ella quería que se celebrase el juicio con su pareja, con su marido, ya asesinado, ya muerto. Los compañeros le dijeron, hombre, se aplaza el juicio, y ella dijo, no, son cosas distintas. Una cosa es la muerte de Pedro y otra cosa es este asunto. Es cierto que esa pornovenganza, ella la saca a la luz muchos años después de que ocurriese. La teoría de ella es que todavía los jóvenes agentes que llegan a la Guardia Urbana siguen recibiendo esa imagen de ella y, bueno, pues que el daño moral que le estaba haciendo era insoportable.